Entre nubes de incienso y al son de trompeta, clarín y tambor, entre saumerio, fe y oración, avanza lentamente. Lectura del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo el Señor: «Ay de ustedes, que edifican mausoleos a los profetas, después que sus padres los mataron. Así son testigos de lo que hicieron sus padres y lo aprueban, porque ellos los mataron y ustedes les edifican sepulcros. Por algo dijo la sabiduría de Dios: les enviaré profetas y apóstoles. A algunos los perseguirán y matarán. Y así a esta generación se le pedirá cuenta de la sangre de los profetas derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que pereció entre el altar y el santuario. Sí, se lo repito, se le pedirá cuenta a esta generación. Ay de ustedes, juristas, que se han quedado con la llave del saber. Ustedes, que no han entrado y han cerrado el paso a los que intentaban entrar. Al salir de allí, los letrados y fariseos empezaron a acosarlo y a tirarle de la lengua con muchas preguntas capciosas para cogerlo con sus propias palabras. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, continúa San Lucas su Evangelio mostrándonos al Señor con unas interpelaciones muy hondas a los fariseos. Y en este caso se refiere a una cosa que hacían tanto los fariseos como también los sacerdotes de Israel, que habían contribuido o habían matado en el pasado a los profetas, y luego de un tiempo ellos les construían a los profetas monumentos, siendo hijos o parientes o al menos pensadores iguales que los dominadores del pasado. Con esto, ¿qué cosa se tenía como consecuencia? Se daban prestigio porque habían construido un monumento, pero Jesús denuncia que con eso están diciendo que aprueban lo que han hecho, porque ellos los matan, sus padres los matan y ellos les edifican los sepulcros. Es decir, los meten más en la muerte, pero ellos se prestigian, ¿no?, con el monumento hecho. Esto es muy, muy serio, hermanos y hermanas, porque muchas veces ocurre en nuestro país y en nuestra propia forma de vivir la vida cristiana, como si calláramos a Dios con ofrendas. Yo recuerdo hace años una persona que había recibido muchísimo dinero en la corrupción, mandó entregar una partecita X, inclusive puede ser un poco grande, de dinero para los pobres, en vez de devolver lo que había robado. De tal manera que quedaba muy bien con el regalo a los pobres, cuando en realidad lo que más grave había hecho es justamente entrar en un proceso corruptivo y ser cómplice. Del mismo modo ocurren cosas que suceden, ¿no? Muchos monumentos que se hacen preciosos, pero que son producto justamente de un ambientes en donde reina la coima, reina el uso del dinero irresponsablemente, y todo es siempre por la pinta, ¿no es cierto? Esas actitudes que ocurren
en nosotros, tengámoslo en cuenta, vienen de una manera de proceder que olvida que lo importante es la autenticidad y el servicio verdadero y la justicia. Por eso el Señor, en nombre de la sabiduría de Dios, dice que el Señor siempre enviará profetas, que serán personas auténticas y por lo tanto serán asesinados, matados, por ser auténticos y verdaderos anunciadores del Señor con su vida. Pero toda generación en el presente va a ser exigida de dar cuentas por la sangre de los profetas que se derrama desde la creación del mundo. Inclusive dice, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, al cual mataron y murió entre el altar y el santuario. Aquí está aludiendo concretamente a un caso concreto en el que el último de los profetas que hubo después del exilio, cuando llegaron a Israel, quiso ayudar junto con el rey Zorobabel. Probablemente Abel es la descendencia de Zorobabel. Quiso ayudar justamente a pacificar a Israel. Y al parecer, por algún texto que hay también que se ha refundido en el libro de las Crónicas, resultaron asesinados tanto Zorobabel como Zacarías. Y lo hicieron en medio del altar y el santuario. Este es un hecho histórico que Jesús denuncia, que probablemente sabía por familia. Es un antepasado de Jesús, el rey Zorobabel, está en las genealogías. Esto es muy importante entonces porque está diciéndonos, no solamente a su generación, sino también a la nuestra, que cada vez que nosotros no anunciamos con el mismo valor y amor y entrega la palabra de Dios, entonces somos cómplices de ese asesinato de inocentes. Nosotros debemos vivir una religión del anuncio y el testimonio, y todo el pueblo de Dios está para eso. Por eso es que manda a profetas y apóstoles. A pesar de que nos persigan y nos maltraten, nuestra tarea, nuestra misión es anunciar el Evangelio con autenticidad. Podemos tener errores también de hacerlo, podemos tener cobardías, pero muy importante es el acoger el legado de los profetas en vez de dedicarse a construir monumentos y hacer grandes homenajes. El mejor homenaje es la fidelidad a la misión, que todos aquellos que han venido anunciando el reino de Dios puedan ser reconocidos, porque el reino de Dios se amplía y las personas van entrando en el camino del amor de Dios. Cuando dice, se lo repito, se le pedirá cuenta a esta generación, ya digo, no solamente es a la generación de su tiempo, sino también a esta, la nuestra. ¿Por qué? Porque no podemos ser cómplices de lo mismo que ocurre hoy y que ocurrió en el pasado. Tantos profetas nuestros han sido asesinados. Los dos padres que mataron en el norte, en Cajamarca, que son en Ancash, que son mártires. Tantas personas que murieron en la época del terrorismo, tantas personas que ahora son maltratadas y denigradas por decir la verdad, por comprometerse vivamente con las necesidades de la gente, acusadas mentirosamente de cosas que no son verdad, y tantos otros que viven de forma al revés, ¿no? O sea, hacen siempre cosas cómplices, pero aparecen como excelentes personas.
También interpela el Señor a aquellos juristas que se quedan con la llave del saber. El saber, hermanos, nos abre puertas, el saber hondamente las cosas. Esto va para nosotros. La fe cristiana es una fe inteligente, que cuando uno escucha la palabra del Señor, uno razona, discierne, reflexiona, evalúa las cosas y decide. Cuando enseñamos, los que tenemos la labor de enseñar, solamente normitas sencillas, rapiditas, tipo jurista entonces, lo que se hace es simplemente poner ante la persona el se puede o no se puede, como dijo el Papa. Y no se razona si es conveniente o no es conveniente las cosas. Y educamos a las personas a razonar como niños, como si ya todo estuviera establecido y claro. Hay muchas cosas que no están claras, hermanos, y necesitamos reflexión, necesitamos ponderar, discernir, pensar, porque tenemos que madurar y se madura con sabiduría. Y entonces, a veces nos quedamos los que enseñamos con la llave del saber, no dejando que la gente sepa más cosas, sino lo estrictamente mandado para que obedezca y repita una y otra vez. Establecemos la idea de que repitiendo las cosas se sabe y no se sabe nada. Hay muchos temas que tenemos que aprender, calibrar, estudiar bien, detectar problemas, soluciones posibles, ponderar, conversar y discutir con nosotros. Por eso este domingo el Papa inauguró el Sínodo sobre la sinodalidad, que es una reunión a la cual vamos todos, pero a través también es un camino en donde participamos y conversamos y aclaramos las cosas y sobre todo escuchamos los problemas y debatimos juntos qué soluciones pueden haber. Nos hemos habituado a un catolicismo poco universal. Católico significa universal, que se abre a todos los problemas, a todas las culturas, que acoge a todos y que trata de ver cómo vivir la palabra de Dios teniendo relación con la diversidad cultural. Las culturas tienen algo muy bueno. Cada uno entiende en su forma concreta, siente en su forma concreta, en su idioma, en sus sentimientos, en su paisaje. Y a veces nosotros, en vez de aprender a sentir y vivir el Evangelio en el corazón de la diversidad, uniformizamos, como hacen hoy día los robots, como hace hoy día las computadoras, un lenguaje homogenizador, y se quita la riqueza del sentir y decir las cosas en su propia lengua. En el fondo se cierra la puerta con la llave del saber y no se deja entrar, y tampoco uno entrado, y a todo el que intentaba entrar le cerramos la puerta. Significa, es una metáfora para decir que las personas no acceden a la reflexión y se les parametra, se les enseña fórmulas nada más vacías y no se hace que discurran, que tengan sentido crítico, que maduren. Se les forma en serie. Y mucho de eso ha tenido cierta catequesis, cierta manera de evangelizar, que no es evangelizar. Confundir, a veces, instruir con evangelizar. Por eso, hermanos y hermanas, el Señor también critica a esta actitud hondamente, interpela. Tenemos que cambiar. Justamente este tiempo próximo de la sinodalidad es un camino juntos para poder reflexionar juntos y madurar como iglesia y superar muchas costumbres que existen que no nos permite una vida mejor,
un crecimiento como pueblo. Mucho de lo que nos pasa hoy día en el país viene de que no razonamos las cosas y todo el mundo se actúa y se dirige a los demás por prejuicios. Dice el texto que al salir de allí los letrados y fariseos, los letrados, o sea, los que sabían, y los fariseos, que ya hemos hablado quién son, empezaron a acosarlo y a tirarle la lengua con muchas preguntas capciosas para cogerlo con sus propias palabras. O sea, en vez de convertirse, en vez de poder reconocer el modo sistemático de cerrar las puertas del saber a todos, le siguieron creando problemas a Jesús. Como muchas veces sucede a las personas que tienen mucho poder o que tienen algo que ya han asimilado y conocido, no quieren que los demás sepan, y entonces agreden a las personas que les cuestionan, ¿no? Hermanos y hermanas, ayudémonos a escuchar los cuestionamientos, las interpelaciones. Cuando alguien nos critica, hay que ver cuánto de razón tienen y cuánto no. No nos defendamos. Tengamos en cuenta siempre que la palabra del otro, y sobre todo si viene de una palabra de alguien que es una persona que testiga, transparente, pues sea motivo para que nosotros avancemos y nos cuestionemos, todos como seres humanos y como hermanos que somos e hijos del mismo Padre. Dios las bendiga y los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Su rostro es un milagro, su pecho ternura, su voz dulce consuelo y sus ojos piedad.